conflict, regional rivalries maybe, and that's climate change. El Éufrates es uno de los 4 ríos que la Biblia describe saliendo del jardín del Edén. Durante 5000 años fue la columna vertebral de las civilizaciones más importantes que el mundo ha conocido. Los sumerios construyeron las primeras ciudades de la historia a sus orillas. Los babilonios lo convirtieron en símbolo de poder imperial. Y el profeta Juan, en el libro del Apocalipsis, lo colocó en el centro de los eventos que marcarán el final de la historia humana. Hay un dato que casi ningún canal menciona cuando habla de este río. No es una leyenda. No es una historia que circula en redes. Es un número publicado por satélites de la NASA y confirmado por el Ministerio de Recursos Hídricos de Irak. Entre 2003 y 2013, la cuenca del Éufrates perdió 144 kilómetros cúbicos de agua dulce. Y en febrero de 2023, los niveles del río cayeron un 30% adicional en cuestión de días. El río que el Apocalipsis describe como seco antes de los eventos finales lleva décadas secándose. Y mientras el agua se retira, lo que está quedando expuesto en el lecho del río no se parece a nada que los arqueólogos esperaban encontrar. Si los misterios que la historia oficial prefiere no examinar demasiado de cerca te generan curiosidad, quédate hasta el final. Porque lo que el Éufrates está revelando no termina donde crees. Para entender lo que está pasando, hay que empezar con los números. Y los números no mienten. El flujo natural del Éufrates en la frontera turco-siria, entre 1930 y 1973, era de aproximadamente 30.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Ese era el ritmo normal del río durante 4 décadas, medido antes de que nadie interviniera seriamente en su curso. Luego Turquía comenzó a construir el proyecto de Anatolia Suroriental, conocido por sus siglas en turco como GAP, es la red de infraestructura hidráulica más grande de todo el Medio Oriente. 22 presas construidas sobre los ríos Éufrates y Tigris. La más grande, la presa Ataturk, entró en operación en 1992 con una capacidad de almacenamiento de 27.000 millones de metros cúbicos. Para tener una referencia concreta, eso equivale casi a un año completo del flujo histórico del río retenido en un solo embalse. Para el periodo entre 1974 y 2010, el caudal medio anual del Éufrates ya había caído a 25.000 millones de metros cúbicos. Eso era solo el comienzo. Un estudio publicado en 2023, utilizando imágenes del satélite Landsat 8 y datos altimétricos LIDAR de la misión ICESat-2 de la NASA, documentó que entre 2018 y 2022 el nivel del agua en el embalse de la presa Ataturk había caído 6 metros. En el embalse de la presa Armin, la caída fue de 13 metros. En Siria, los efectos ya se convirtieron en crisis. El caudal del Éufrates en territorio sirio cayó por debajo de los 200 metros cúbicos por segundo. El acuerdo firmado entre Siria y Turquía en 1987 exigía un mínimo de 500. Siria estaba recibiendo menos de la mitad del agua a la que tenía derecho por tratado. El embalse de la presa Tisreen, que alguna vez almacenó 14.000 millones de metros cúbicos, quedó reducido a 10.000 millones. En la práctica, toda la red de generación eléctrica dependiente del río colapsó a 2 horas de funcionamiento por día. Irak fue más directo. En agosto de 2022, el responsable de la reconstrucción del antiguo minarete de la ciudad de Ana, en la provincia de Anbar, hizo una declaración que pasó casi inadvertida en los medios internacionales. Dijo que el descenso del nivel del agua en el embalse de la presa Adita, causado por la reducción de los caudales provenientes de Turquía, había provocado la aparición de al menos 80 sitios históricos y arqueológicos que permanecían sumergidos desde hacía décadas. 80. No 1. No 10. 80 sitios arqueológicos emergiendo del lecho del Éufrates al mismo tiempo, según sus propias palabras. Para entender por qué ese número importa, primero hay que entender qué clase de civilizaciones construyeron su mundo junto a este río. El Éufrates no era simplemente una fuente de agua. Era el eje del mundo antiguo. Los sumerios, hace más de 5.000 años, levantaron las primeras ciudades de la historia humana en su llanura aluvial, Uruk, Ur, Eridu. Fueron ellos quienes inventaron la escritura cuneiforme, el primer sistema formal de registro del pensamiento humano. Y lo hicieron con tablillas de arcilla cocida,
en ciudades que crecieron a orillas de este mismo río, bajo el mismo cielo que sus descendientes ven hoy. Los babilonios construyeron sobre esa base. Nabucodonosor II levantó la Babilonia del siglo VI a.C. como una de las ciudades más grandes del mundo conocido, cruzada por los canales que derivaban del Éufrates. Fue en esa ciudad donde los exiliados de Judá lloraron junto a las orillas del río, como describe el Salmo 137. Fue sobre ese río que el imperio persa de Ciro avanzó en el año 539 a.C., tomando Babilonia por sorpresa al desviar temporalmente su curso. Pero mucho antes de los babilonios, mucho antes incluso de los sumerios, el Éufrates aparece en la Biblia. En el segundo capítulo del Génesis, 4 ríos salían del jardín del Edén. El cuarto se llama Éufrates. Es el único de los 4 que podemos identificar con certeza en cualquier mapa actual. Los otros 3 permanecen en debate geográfico. Este no. Su nombre no cambió. Su curso no desapareció. Lo que significa algo que pocas personas se detienen a considerar: el mismo río que la Biblia coloca en el origen de la humanidad es también el río que el Apocalipsis coloca en su final. El mismo río. El mismo nombre. Mencionado en el segundo capítulo del primer libro y en el 16º capítulo del último. Y en el lecho de ese río, bajo capas de sedimento depositadas durante milenios, han estado durmiendo secretos que nadie sospechaba que existían. Secretos que comenzaron a despertar cuando el agua empezó a retirarse. Cuando la sequía de 2009 hizo retroceder el Éufrates en la provincia de Anbar, arqueólogos iraquíes entraron por primera vez a una zona que llevaba más de 20 años bajo el agua. Saddam Hussein había represado deliberadamente el río en esa región a mediados de los años 80, inundando una franja de 120 kilómetros que corría junto a la frontera con Siria. Al menos 75 sitios arqueológicos que habían sido parcialmente excavados antes quedaron sepultados. El régimen los sumergió. Sin anuncio. Sin documentación pública. La historia de esa zona entera desapareció debajo del agua. El arqueólogo Ali Ratib, encargado de la zona cuando el agua por fin cedió, lo dijo a la radio pública nacional de los Estados Unidos sin rodeos: todo el mundo pensaba que Anbar era solo desierto sin importancia histórica. Pero descubrimos que esta zona es una de las más importantes arqueológicamente en todo Irak. Esta parte de Irak fue la primera en ser habitada. Lo que encontraron no era solo ruinas. Había un acantilado con tumbas precristianas talladas directamente en la roca. Había estructuras de piedra que databan del año 3000 a.C. Había asentamientos judíos que ningún registro moderno mencionaba. Y había sitios que simplemente no figuraban en ningún inventario, que habían estado allí, bajo el agua, esperando que alguien regresara. Cuando en 2022 la sequía más severa de las últimas décadas volvió a bajar los niveles del río, emergieron otros 80 sitios adicionales solo en la zona del embalse de Haditha. Entre ellos apareció lo que el personal local identificó como la prisión de Talbes, que resultó ser algo completamente diferente: una colección de tumbas del periodo asirio, estructuras funerarias que habían estado sumergidas tanto tiempo que incluso el nombre del lugar había sobrevivido distorsionado en la memoria popular. 75 sitios inundados por decisión política en los años 80. 80 sitios adicionales que nadie sabía que existían. Eso era lo que yacía en el lecho del Éufrates mientras el río mantenía su nivel normal. Y mientras arqueólogos iraquíes intentaban documentar todo eso contra el tiempo, en el norte del mismo país, otro río de la misma cuenca estaba revelando algo que los investigadores describieron con una palabra que no se usa con frecuencia en el lenguaje académico: un milagro. En enero de 2022, las autoridades iraquíes tomaron una decisión de gestión hídrica rutinaria. Necesitaban usar el agua almacenada en el embalse de la presa de Mosul para regar cultivos que se morían de sed durante una sequía extraordinaria. El nivel del embalse cayó. Lo que apareció en la orilla este del Tigris, en el distrito de Duhok, en la región del Kurdistán iraquí, no era lo que nadie esperaba ver. Paredes de ladrillo de barro de más de 2 metros de altura. Habitaciones con pisos de losa de piedra. Vestigios de murales pintados sobre el enlucido original. Una fortaleza de muros y torres que se extendía por un área imposible de ignorar. Y debajo de todo eso,
en 5 recipientes de cerámica intactos, algo que el catedrático de arqueología Peter Falkner, de la Universidad de Tubinga, describió en la declaración oficial de su equipo como casi un milagro, más de 100 tablillas cuneiformes, algunas todavía dentro de sus sobres de arcilla originales, perfectamente preservadas bajo el agua durante 3.400 años. Las tablillas de arcilla sin cocción no deberían sobrevivir décadas de inmersión, y mucho menos siglos. La física del material lo hace prácticamente imposible. Falkner lo sabía. Lo dijo en su propio comunicado. Y sin embargo, ahí estaban. El equipo de rescate arqueológico se organizó en cuestión de días. Lo lideró el Dr. Hassan Ahmed Qasim, director de la Organización de Arqueología del Kurdistán, junto a la doctora Ivana Puljiz de la Universidad de Friburgo y al Dr. Peter Falkner de la Universidad de Tubinga. Trabajaron en enero y febrero de 2022 bajo presión extrema, sin saber cuándo el agua regresaría. Lo que excavaron fue una ciudad entera, Kemune, la que los arqueólogos identificaron con la ciudad antigua de Zakiku, un centro del imperio Mitanni que dominó el norte de Mesopotamia entre el año 1550 y el 1350 a.C. El palacio original se había levantado a 7 metros de altura. Sus cámaras interiores habían albergado murales de colores que, después de 3 milenios y medio bajo el agua, todavía conservaban trazos visibles. Falkner lo expresó con la precisión contenida que caracteriza a los académicos cuando algo genuinamente los perturba. No sabía explicar por qué las tablillas habían sobrevivido. Solo sabía que estaban allí. Las tablillas de Kemune fueron datadas en el periodo asirio temprano. El momento en que el imperio asirio conquistó Zakiku y construyó un nuevo centro urbano sobre las ruinas mitanias. Algunas de esas tablillas pueden ser cartas. Posiblemente registros administrativos de un cambio de poder violento. Los investigadores de Tubinga aún trabajan en su descifrado. Pero Kemune no fue un caso aislado. Fue la pieza más visible de un patrón que hidrólogos y arqueólogos llevan años documentando en silencio, en 3 países distintos y a lo largo de miles de kilómetros. En Turquía, cuando las aguas del embalse de la presa Keban comenzaron a retroceder en 2022, emergieron 3 capas históricas del castillo de Aztec, que había sido inundado en 1974 cuando la presa entró en operación. Las excavaciones de emergencia revelaron habitaciones, un área de templo y secciones talladas en roca que nadie había podido estudiar desde hacía casi 50 años. En Siria, el descenso del lago Asad, el embalse formado por la presa de Taba sobre el Éufrates Medio, ha expuesto repetidamente los restos de la antigua ciudad de Emar. Los especialistas la colocan al mismo nivel que Mari y Ebla en cuanto a su riqueza de tablillas cuneiformes. Es una de las ciudades más importantes del segundo milenio antes de Cristo. Y lleva décadas emergiendo y sumergiéndose según el ciclo de llenado del embalse, sin que los arqueólogos tengan jamás el tiempo suficiente para documentarla completa. La dimensión más perturbadora no la reveló ningún hallazgo específico, sino los satélites. La misión Grace de la NASA, que mide variaciones en la gravedad terrestre para calcular masas de agua, documentó que entre 2003 y 2013 los acuíferos subterráneos de la cuenca combinada del Éufrates y el Tigris habían perdido 144 kilómetros cúbicos de agua. Para dar escala, el lago Erie, uno de los grandes lagos de Norteamérica, contiene aproximadamente 184 kilómetros cúbicos. Lo que desapareció debajo del suelo de Mesopotamia en una sola década fue el equivalente a 3/4 partes de ese lago, invisible, extraído silenciosamente del subsuelo sin que ninguna noticia principal lo cubriera. El hidrólogo Sayed Fahad Ali, del Centro de Investigación Espacial de la Universidad de Texas, publicó sobre estas cifras en 2013. Su conclusión era directa: la velocidad de pérdida de agua subterránea en esta región era la segunda más rápida registrada en cualquier cuenca del mundo. La segunda más rápida del planeta. Ahora viene lo que casi ningún vídeo sobre este tema explica con precisión. El Apocalipsis no menciona el Éufrates una vez. Lo menciona 3 veces. Y cada mención carga una imagen profética diferente. La primera aparece en Apocalipsis 9 y 14, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El lenguaje es de contención. Algo está retenido. 4 agentes que no pueden actuar hasta que llegue un momento específico. El río funciona como frontera.
como cerrojo. La segunda es la que más directamente se relaciona con lo que está ocurriendo hoy. Apocalipsis 4:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Este versículo no dice que el río se seca por accidente. Dice que se seca para preparar un camino. El lenguaje implica función, propósito, un movimiento hacia algo que viene después. Hay un detalle en ese versículo que los comentaristas populares de YouTube nunca explican porque requiere conocer el idioma original. El verbo griego utilizado en el texto original del Apocalipsis 4:12, cuando describe el secado del río, está en el tiempo aoristo pasivo. En griego, el aoristo pasivo describe una acción que fue completada. No una acción que ocurrirá de golpe en un día. Una acción que ya se completó. Algo que fue secado a través de un proceso. El teólogo y pastor John MacArthur, director del Masters Seminary en Los Ángeles y uno de los comentaristas bíblicos conservadores más respetados en el mundo de habla inglesa, ha señalado este punto en su exégesis del texto. El versículo no describe necesariamente un evento sobrenatural instantáneo. Describe el resultado de un proceso que ha llegado a su punto de preparación. Un proceso que lleva décadas. Con datos medibles. Con satélites que lo documentan. Con 3 naciones incapaces de acordar cómo compartir el agua que queda. La tercera referencia es indirecta pero conocida. Apocalipsis 9:16 menciona un ejército de 200 millones de hombres asociado a los eventos que se desencadenan cuando el río cede. Durante siglos, los lectores se preguntaron cómo era posible imaginar una fuerza de ese tamaño. Hoy, los dos países con mayor potencia militar al oriente del Éufrates, China e India, tienen poblaciones combinadas de más de 2.800 millones de personas. Ningún otro periodo de la historia humana ha hecho ese número remotamente concebible. Y mientras esto ocurre, lo que el río revela en su lecho es otra clase de mensaje. El Dr. Falzner, al presentar los hallazgos de Kemun en 2022, dijo algo que ningún noticiero reprodujo: la sequía es una catástrofe para la región. Pero para nosotros como arqueólogos, ha creado una ventana de oportunidad extraordinaria para comprender el pasado. Una ventana que se abre cuando el agua baja, que se cierra cuando el agua sube. Las tablillas que no debían haber sobrevivido sobrevivieron. Las ciudades que Saddam quiso ocultar volvieron a la superficie. Los sitios que nadie sabía que existían llevan años esperando excavación. El Éufrates está mostrando lo que tenía guardado. Lo que hace diferente este momento de cualquier periodo anterior no es solo que el río esté bajando. Es que por primera vez en la historia humana, tenemos instrumentos para medir exactamente cuánto está bajando, a qué velocidad, y por qué razones concretas y documentadas. Las razones son 3. El cambio climático ha reducido la nieve en las montañas Tauro de Turquía, que son la principal fuente de alimentación del río. La extracción agrícola masiva a lo largo de toda la cuenca extrae agua subterránea más rápido de lo que se recupera. Y las decisiones políticas de gestión del agua involucran a 3 naciones, Turquía, Siria e Irak, que no tienen un acuerdo de cuenca vinculante entre ellas y probablemente no lo firmarán mientras sus relaciones sigan como están. Ninguna de esas razones es sobrenatural. Todas son verificables. Publicadas. Medidas. Y sin embargo, el resultado final coincide con lo que un texto del siglo I describió como la condición necesaria para lo que viene después. No de forma vaga. Con el nombre del río. Con la dirección del movimiento. Con el propósito del secado. Los 75 sitios arqueológicos que Saddam inundó en los años 80 siguen emergiendo. Las 100 tablillas cuneiformes que Falzner llamó casi un milagro, están siendo descifradas en Tubinga. Los 80 sitios en ámbar que nadie sabía que existían llevan años esperando una excavación completa que el agua no permite terminar. Pero el agua no va a esperar indefinidamente. Los embalses se llenan cuando hay lluvias. Los sitios vuelven a sumergirse. Lo que fue accesible durante semanas en 2022 ya está bajo el agua otra vez. La pregunta que este momento deja abierta no es si el Éufrates se está secando. Los datos responden esa pregunta.
La pregunta es ¿qué significa que el mismo río que la Biblia coloca en el origen del mundo sea hoy el único lugar del planeta donde siguen emergiendo civilizaciones enteras mientras el agua se retira, una presa a la vez, una sequía a la vez, exactamente como describió alguien que escribió sobre este río hace 2000 años, sin satélites, sin presas, sin cambio climático que lo explicara? Hay una pregunta que vale la pena llevar a casa esta noche. Si tuvieras en tus manos una de esas tablillas de arcilla que los investigadores de Tubinga están descifrando hoy, tablillas que sobrevivieron 3400 años bajo el agua sin ninguna razón técnica que lo justifique, ¿qué esperarías que dijera? ¿Un registro de inventario? ¿Una carta de un rey a otro? ¿O algo que te hiciera reconsiderar lo que crees que sabes sobre el mundo antiguo y las advertencias que dejó escrito? Eso es lo que hace este tema difícil de soltar. No es solo historia. Es una historia que todavía se está escribiendo, en un río que todavía se está secando. Si este tipo de investigación, donde los hechos verificados y las preguntas sin respuestas se encuentran en el mismo lugar, es algo que quieres seguir explorando, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Cada semana hay más de lo que los medios principales eligen cubrir.